Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido. Además, en el segundo vídeo semanal, como es el caso, pues hacemos la historia de un lugar ficticio o una biografía real, como es el caso de hoy. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de Mary Astor. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Mary Astor, nacida como Lucille Vasconcelos Langhout, nació el 3 de mayo de 1906 y falleció el 25 de septiembre de 1987. Actriz estadounidense que, aunque su carrera abarcó varias décadas, igual una de las películas por las que más es recordada es por su actuación como Brigitte O'Shaughnessy en El Halcón Maltés de 1941. Astor nació en Quincy, Illinois, hija única de Otto Ludwig Longhenk y Helen Mary de Vasconcelos. Sus padres eran maestros, su padre era alemán que emigró a los Estados Unidos desde Berlín en 1981 y se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado. Su madre era estadounidense que había nacido en Jacksonville, Illinois y tenía raíces portuguesas. Se casaron el 3 de agosto de 1904 en Lyons, Kansas. El padre de Astor enseñó alemán en Quincy High School hasta que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Más tarde se dedicó a la agricultura ligera. La madre de Astor, que siempre había querido ser actriz, enseñó drama y elocución. Astor fue educada en casa en lo académico y su padre le enseñó a tocar el piano, quien insistió en que practicara a diario. Sus talentos con el piano fueron útiles cuando tocó el piano en sus películas The Great Lie y Meet Me in St. Louis. En 1919, Astor envió una fotografía de sí misma a un concurso de belleza en la revista Motion Picture, convirtiéndose en semifinalista. Cuando Astor tenía 15 años, la familia se mudó a Chicago, Illinois, con su padre empezó a enseñar alemán en escuelas públicas. Astor estaba tomando clases de teatro y apareció en varias producciones teatrales amateurs. Al año siguiente envió otra fotografía a la revista Motion Picture, esta vez convirtiéndose en finalista, y luego llegó a finalista en el concurso nacional. Más tarde, su padre trasladó a la familia a la ciudad de Nueva York con el fin de que su hija actuara en el cine y digamos que fue como su manager o dirigió sus asuntos desde septiembre de 1920 hasta junio de 1930. Un fotógrafo de Manhattan, Charles Alpen, vio su fotografía y le pidió a la joven de ojos inquietantes y cabello largo y castaño, cuyo apodo era Rusty, que posara para él. Las fotografías de Alpen fueron vistas por Harry Durant de Famous Players Lasky y Astor firmó un contrato de 6 meses con Paramount Pictures. Su nombre fue cambiado a Mary Astor durante una conferencia entre el jefe de Paramount Pictures, Jesse Lasky, y el productor de cine Walter Wanger. La primera prueba de pantalla de Astor fue dirigida por Lillian Gish, quien quedó tan impresionada con su manera de recitar Shakespeare que tuvo muchos halagos hacia ella. Hizo su debut a los 14 años en la película de 1921 Sentimental Tommy, pero su pequeño papel en una secuencia de sueños terminó en la sala de corte a la hora de editar la película. Paramount dejó que su contrato expirara, luego apareció en algunos cortos de películas con secuencias basadas en pinturas famosas. Recibió el reconocimiento de la crítica por el libro de 1921 The Beggar Maid. Su primer largometraje fue Recibió el reconocimiento de la crítica en 1921 por The Beggar Maid y su primer largometraje fue John Smith de 1922 y seguido ese mismo año por The Man Who Played God. En 1923 ella y sus padres se mudaron a Hollywood. Después de aparecer en varios papeles más grandes en varios estudios, fue nuevamente firmada por la Paramount y esta vez con un contrato de un año a $500 por semana.
Después de aparecer en varias películas más, John Barrymore vio su fotografía en una revista y la quiso en el elenco de su propia película. En el préstamo a Warner Bros. Protagonizó con él Bo Brammer de 1924 y el actor cortejó a la joven actriz, pero su relación se vio limitada por la falta de voluntad de los padres de Astor para dejar que la pareja pasara tiempo a solas juntos. Mary tenía solo 17 años y era legalmente menor de edad. Fue solo después que Barrymore convenció a las Longhenge de que sus lecciones de actuación requerían privacidad que la pareja logró estar sola. Su compromiso secreto terminó en gran parte debido a la interferencia de sus padres y la incapacidad de Astor para escapar de su autoridad de mano dura. Y porque Barrymore se involucró con la compañera de Astor, Dolores Costello, con quien más tarde se casó. En 1925, los padres de Mary Astor compraron una mansión de estilo morisco con un acre de tierra conocida como Moor Crest. Esto estaba situado en las colinas de Hollywood. Los Longhekes no solo vivían generosamente de las ganancias de Astor, sino que la mantenían como una prisionera virtual dentro de Moor Crest. Moor Crest es conocido no solo por su estilo ornamentado, sino por su lugar como la residencia más lujosa asociada con la colonia Crotona, una sociedad utópica fundada por la Sociedad Teosófica en 1912. Construida por Mary Russell Honecker, una teósofa que no tenía formación arquitectónica formal. Los padres de Astor no eran teósofos, aunque la familia era amigable tanto con Mary Honecker como con su esposo Harry, prominentes miembros de esa sociedad. Mary Honecker negoció el derecho de Astor a una asignación de $5 por semana en un momento en que ganaba 2.500 por semana y el derecho a ir a trabajar sin la supervisión de su madre. Al año siguiente, cuando tenía 19 años, Astor, harto del constante abuso físico y psicológico de su padre, así como del control de su dinero, subió desde la ventana de su habitación del segundo piso y escapó a un hotel de Hollywood. Honecker facilitó su regreso persuadiendo a Otto Langeith para que le diera a Astor una cuenta de ahorros con $500 y la libertad de ir y venir a su antojo. Sin embargo, no obtuvo el control de su salario hasta que tenía 26 años, momento en el que sus padres la demandaron por apoyo financiero. Astor resolvió el caso aceptando pagar a sus padres $100 al mes. Otto Langeith puso a Moor Crest en subasta a principios de la década de 1930 con la esperanza de ganar más de los $80.000 que le habían ofrecido por ello, pero se vendió al final por $25.000. Astor continuó apareciendo en películas en varios estudios y cuando su contrato con Paramount terminó en 1925 firmó con Warner Bros. Entre sus encargos se encontraba otro papel con John Barrymore, esta vez en Don Juan de 1926, y digamos que también Astor protagonizó Dressed to Kill de 1928, que recibió buenas críticas, y la sofisticada comedia Dry Martini, también de 1928. Cuando su contrato con Warner Bros. Terminó, firmó un contrato con Fox por $3.750 a la semana y en 1928 se casó con el director Kenneth House en la casa de su familia, Moor Crest. Él le dio un automóvil Packard como regalo de bodas y la pareja se mudó a una casa en lo alto de Lookout Mountain, en Los Ángeles, sobre Beverly Hills. Cuando la industria del cine hizo la transición al cine sonoro, Fox le dio una prueba de sonido que falló porque el estudio encontró que su voz era demasiado profunda, aunque este resultado probablemente se debió a los primeros equipos de sonido y técnicos inexpertos. A partir de aquí el estudio la liberó de su contrato y se encontró sin trabajo durante 8 meses en 1929. Durante este tiempo que tuvo libre, Astor tomó clases de voz y de dicción y de canto con Francis Stewart. Digamos que su carrera como actriz recibió un impulso de su amiga Florence Eldridge, esposa de Freddie March, en quien confió. Eldridge, quien iba a protagonizar la obra teatral Among the Married en el Majestic Theatre en el centro de Los Ángeles, recomendó a Astor para la segunda protagonista femenina. La obra fue un éxito y su voz se consideró adecuada, siendo descrita como baja y vibrante.
Estaba feliz de volver a trabajar, pero su felicidad pronto terminó. El 2 de enero de 1930, mientras filmaba secuencias para la película de Fox X-Men Are Dangerous, Kenneth House murió en un accidente aéreo cuando sobrevolaban el Pacífico. Astor acababa de terminar una actuación matinal en el Majestic cuando Florence Eldridge le dio la noticia. La llevaron de urgencia del teatro al apartamento de Eldridge. Digamos que tuvo un reemplazo en su obra de teatro y Astor permaneció con Eldridge en su apartamento durante algún tiempo y pronto regresó al trabajo. Poco después de la muerte de su marido, debutó en su primera película sonora, en su primer talkie, Ladies Love Brutes, de 1930 para la Paramount, en el que protagonizó con su amigo Freddie March una gran película. Si bien su carrera repuntó, su vida privada siguió siendo difícil. Después de trabajar en varias películas más, sufrió un shock tardío por la muerte de su esposo y tuvo una crisis nerviosa. Durante los meses de su enfermedad fue atendida por el Dr. Franklin Thorpe, con quien se casó el 29 de julio de 1931. Este año interpretó a Nancy Gibson en Smart Woman, interpretando a una mujer decidida a recuperar a su marido de un coqueteo de otra mujer. En mayo de 1932, los Thorpes compraron un yate y navegaron a Hawái. Astor esperaba un bebé en agosto, pero dio a luz en junio en Honolulu. La niña se llamó Marilyn Hawley Thorpe. Su primer nombre combinaba los nombres de sus padres y su segundo nombre es hawaiano. Cuando regresaron al sur de California, Astor trabajó como freelance y obtuvo el papel principal de Barbara Willis en Red Dash en 1932 para la MGM con Clark Gable y Jean Harlow. A finales de 1932, Astor firmó un contrato destacado con Warner Bros. Mientras tanto, además de gastar generosamente, sus padres invirtieron en el mercado de valores que a menudo resultó no rentables. Mientras permanecían en Moorcrest, Astor se llegó a negar a mantener la casa. Tuvo que recurrir al Motion Picture Relief Fund en 1933 para pagar sus cuentas. Después apareció como la protagonista femenina Hilda Lake, sobrina de las víctimas de asesinato, en The Kennel Murder Case, coprotagonizada con William Powell como el detective Philo Vance. Más tarde, infeliz con su matrimonio debido a que Thorpe tenía mal genio y el hábito de enumerar sus faltas, Astor quería divorciarse en 1933. A sugerencia de un amigo, se tomó un descanso de sus papeles en películas en 1933 y visitó Nueva York sola. Mientras estaba allí disfrutando de una vida social de vértigo, conoció al dramaturgo George S. Kaufman, quien estaba en un matrimonio pero abierto. Ella documentó su aventura en su diario. Thorpe, haciendo el uso de los ingresos de su esposa, había descubierto el diario de Astor e indicó que sus aventuras con otros hombres, incluido Kaufman, se utilizarían para afirmar que era una madre no apta en cualquier procedimiento de divorcio. El Dr. Franklin Thorpe se divorció de Astor en abril de 1935 y una batalla por la custodia de su hija de 4 años atrajo la atención de la prensa sobre Astor. Digamos que el diario de Astor nunca se ofreció formalmente como evidencia durante el juicio, pero Thorpe y sus abogados se refirieron constantemente a él y su notoriedad creció. Astor admitió que el diario existía y que había documentado su aventura con Kaufman, pero sostuvo que muchas de las partes a las que se había hecho referencia eran falsificaciones. El diario fue considerado inadmisible como un documento mutilado porque Thorpe había eliminado páginas que se referían a sí mismo y habría fabricado contenido. El juez de primera instancia, Godwin J. Knight, ordenó que se sellara y confiscara. Digamos que más adelante intentaron nuevamente contribuir con otras hojas del diario, pero de momento no se pudo hacer nada. Después, el papel de Astor en la película Dogs War como Edith Corroy comenzaba
a ser filmado. El productor Samuel Goldwyn fue instado a despedirla ya que su contrato incluía una cláusula de moralidad, pero Goldwyn se negó. Con Walter Huston en el papel principal, Donsworth recibió excelentes críticas en el lanzamiento. En 1952, por orden judicial, el diario de Astor fue retirado de la posible custodia que tenía en la bóveda del banco donde había sido secuestrado durante 16 años y destruido. En 1937 regresó a los escenarios en producciones bien recibidas como Tonight at 8:30 de Noel Coward, The Astonished Hair and Still Life, y también comenzó a actuar regularmente en la radio. En los años siguientes tuvo papeles en El prisionero de Zenda de 1937, también en El halcón maltés de 1941, que parece que es su película más recordada hasta entonces. Después también por su actuación en The Great Light ganó un Oscar como mejor actriz de reparto en la edición número 14 de los premios de la Academia, donde interpretaba a Sandra Coward como la pianista de concierto ensimismada que renuncia a su hijo por nacer. Su interés amoroso intermitente fue interpretado por George Brent. Pero la estrella de la película fue Bette Davis. Davis quería que Astor fuera la elegida para el papel después de verla probar en pantalla y verla tocar el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Luego reclutó a Astor para colaborar en la reescritura del guión, que Davis sintió que era mediocre y necesitaba trabajo para hacerlo más interesante, y Astor siguió además el consejo de Davis y lució un peinado bob para el papel. La banda sonora de la película en las escenas donde toca el concierto fue doblada por el pianista Max Rabinovich. Davis deliberadamente dio un paso atrás para permitir que Astor brillara en sus escenas clave. Sin embargo, Astor no fue impulsada a un escalón superior de las estrellas de cine por estos éxitos. Digamos que después hizo películas como Green Street, luego hizo alguna película con Humphrey Bogart y Sidney Greenstreet, como Across the Pacific de John Huston, y además hizo a la Penicela Centimiglia en la película de Preston Sturges de Palm Beach Story. Ese mismo año, Astor firmó un contrato de 7 años con la Metro-Goldwyn-Mayer, un movimiento del que pronto se arrepintió. Se mantuvo ocupada interpretando lo que parecían ser papeles secundarios poco escritos y en gran parte sin ninguna relevancia. Después de Meet Me en San Luis en 1944, el estudio le permitió debutar en Broadway en Many Happy Returns en 1945. La obra fue un fracaso, pero Astor recibió buenas críticas. También fue prestada a la Paramount para interpretar a Fritzi Heller en La Furia del Desierto de 1947. De vuelta a MGM, digamos que siguió haciendo los mismos papeles, pero una excepción fue cuando interpretó a una prostituta en la película de cine negro Acto de Violencia de 1948. La gota que colmó el vaso fue elegida para interpretar a Marmy March en Mujercitas, pero Astor no encontró redención en interpretar lo que ella consideraba otro papel de madre monótona y se desanimó. Al mismo tiempo, los hábitos de bebida de Astor se estaban volviendo problemáticos. Admitió el alcoholismo ya en la década de 1930, pero nunca había interferido en sus horarios de trabajo o rendimiento. Tocó fondo en 1949 y entró en un sanatorio para alcohólicos. En 1951 hizo una llamada frenética a su médico y le dijo que había tomado demasiadas pastillas para dormir. Fue llevada a un hospital y la policía informó que había intentado suicidarse, siendo esta su tercera sobredosis en 2 años. La historia fue noticia de primera plana y sostuvo que había sido un accidente. Ese mismo año se une a Alcohólicos Anónimos y se convirtió al catolicismo romano. Ella atribuyó su recuperación a un sacerdote llamado Peter Ziklitz, también psicólogo en ejercicio, quien la alentó a escribir sobre sus experiencias como parte de la terapia. También se separó de su cuarto marido, Thomas Willock, un corredor de bolsa con el que se casó el día de Navidad de 1945, pero en realidad no se divorció de él hasta 1955.
En 1952 fue elegida para el principal papel de la obra The Time of the Cuckoo, que más tarde se convirtió en la película Summertime, y posteriormente realizó una gira con ella. Después de la gira, Astor vivió en Nueva York durante 4 años y trabajó en el teatro y en la televisión. Durante las elecciones presidenciales de 1952, Astor, una demócrata de toda la vida, apoyó la campaña de Adlai Stevenson. A partir de aquí tuvo un debut en televisión en The Missing Years en el año 1934 para Crack Television Theatre. Actuó con frecuencia en la televisión durante los años siguientes y apareció en muchos grandes programas de época, incluyendo The United States Steel Hour, Alfred Hitchcock Presenta, Rawhide, Dr. Kildare, La Ley de Burke y Ben Casey. En 1954 apareció en el episodio Fearful Hour de la serie de Gary Merrill para la NBC Justice en el papel de una estrella de cine desesperadamente pobre y envejecida. Volvió a actuar en Broadway en The Stars Cross Story, que fue un fracaso, y regresó al sur de California en 1956 y realizó una exitosa gira teatral de Don Juan en el infierno o en los infiernos, dirigida por Agnes Moorehead y coprotagonizada por Ricardo Montalbán. En 1959 se publican sus memorias, algo así como Astor, mi historia, una autobiografía, convirtiéndose en una sensación en su día y un éxito de ventas. Fue el resultado de que el padre Zicklitz le instó a escribir. Aunque habló de su problemática vida personal, sus padres, sus matrimonios, los escándalos, su batalla contra el alcoholismo y otras áreas de su vida, no mencionó la industria del cine o su carrera en detalle. En 1971 se publica un segundo libro, El Eyes on Film, una vida de película, donde habló sobre su carrera, que también se convirtió en un éxito de ventas, y Astor también probó escribiendo novelas de ficción como The Incredible Charlie Quirk de 1960, The Image of Kate de 1962 y otra serie de libros que terminó con uno que se llamó A Place Called Saturday de 1968. Apareció en varias películas durante este tiempo, incluyendo Stranger in My Arms de 1959, y también regresó en Return to Peyton Place en 1961 interpretando a Roberta Carter, la dominante madre que insiste en que la impactante novela escrita por Alison Mackenzie debería ser prohibida de la biblioteca de la escuela, y recibió buenas críticas por su actuación. Durante un viaje alrededor del mundo en 1964, Astor fue atraída lejos de su casa de Malibu, donde estaba haciendo jardinería y trabajando en su tercera novela, para hacer lo que decidió que sería su última película. Le ofrecieron el pequeño papel de Jewel Mayhew en el misterio del asesinato Hush Hush Sweet Charlotte de 1964, protagonizada por su amiga Bette Davis. Filmó su escena final con Cecil Kellaway en Oak Ailey Plantation en el sur de Luisiana. En su biografía, de cine, describió su personaje como una pequeña anciana esperando morir. Astor decidió que serviría como su canto de cisne en el negocio del cine. Después de 109 películas en una carrera que abarcó 45 años, entregó su tarjeta del sindicato de actores y se retiró. Años más tarde se mudó a Fountain Valley, en California, donde vivió cerca de su hijo Anthony del Campo, de su tercer matrimonio con el editor de cine mexicano Manuel del Campo, y toda su familia hasta 1971. Ese mismo año, sufriendo de una afección cardíaca crónica, se mudó a una pequeña cabaña en los terrenos de Motion Picture and Television Country House, el centro de retiro de la industria en Woodland Hills, Los Ángeles, donde tenía una mesa privada cuando eligió comer en el comedor de residentes. Apareció en la serie documental de televisión Hollywood A Celebration of the American Silent Film en 1980, en el que habló sobre sus papeles durante el periodo del cine mudo. Después de años de retiro, había sido instada a aparecer en el documental por una excuñada, Bessie Love, que también apareció en la serie.
Astor murió el 25 de septiembre de 1987 a los 81 años de insuficiencia respiratoria debido a un enfisema pulmonar mientras estaba en el hospital del complejo Motion Picture House. Está enterrada en el cementerio de Holy Cross en Culver City, California, y Astor tiene una estrella de cine en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6701 de Hollywood Boulevard. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.